Mi nombre es Sofía, tengo 30 años, y nunca olvidaré la noche en que mi hermano intentó humillarme frente a toda nuestra familia. Imagínense esto, una tensa reunión familiar en la vieja casa de mi abuelo en Polanco. Todos reunidos alrededor de la mesa del comedor. Mi hermano se puso de pie, muy engreído, y declaró que me duplicaba el alquiler a 160.000 pesos al mes. 160.000 pesos. Se inclinó, sonriendo con suficiencia, y dijo: necesitaba saber cuál es tu lugar como parásito. La habitación estalló en exclamaciones de asombro. Algunos primos incluso se rieron. Podía sentir todos los ojos sobre mí, esperando a que me derrumbara. Pero no lo hice. Simplemente sonreí, asentí y saqué mi teléfono. Envié un solo mensaje de texto. 30 minutos después, la puerta principal se abrió con un crujido y un hombre entró. El rostro de mi hermano se puso pálido, más pálido que el frío de la Ciudad de México afuera. Sus manos temblaban mientras agarraba sus elegantes gráficos, y la habitación quedó en un silencio sepulcral. ¿Qué sabía yo que él no sabía? Quédense para descubrirlo, porque esto era solo el comienzo. Si alguna vez te ha subestimado alguien que creía tener la sartén por el mango, deja un corazón en los comentarios, presiona ese botón de suscribir y comparte tu historia abajo. Permítanme transportarlos a esa lluviosa tarde de martes en Polanco, Ciudad de México, que puso a mi familia patas arriba. Al crecer, siempre sentí que vivía a la sombra de mi hermano. En nuestra infancia en la Ciudad de México, él era el niño de oro, todo sobresalientes, capitán del equipo de debate, destinado a la grandeza. Para cuando tenía 30 años, había ascendido a director de marketing en una gran empresa del centro, ganando un sueldo considerable y todos los elogios de la familia. ¿Yo? Yo era la otra, la que se las arreglaba como administradora de propiedades autónoma. Amaba mi trabajo, encontrar inquilinos, arreglar viejos alquileres en Polanco, hacer que los espacios se sintieran como un hogar. Pero para nuestra familia, era poca cosa. En cada día festivo, alguien me daba un codazo y decía: ¿por qué no apuntas más alto, como tu hermano? Mi tía presumía de su último ascenso. Mi tío asentía, sorbiendo su café. Incluso mis primos, con sus llamativos trabajos en diseño y ventas, me lanzaban miradas de lástima, como si estuviera desperdiciando mi vida. No dejé que me afectara. Al menos, intenté que no lo hiciera. Sonreía y cambiaba de tema, pero dolía. Lo que nadie sabía era cuánto aprendí del abuelo Clemente. Él había sido dueño de algunas propiedades en Polanco, incluida la vieja casa adosada que todos amábamos. Antes de fallecer, me sentaba a su lado y hablaba de bienes raíces como si fuera una partida de ajedrez, estrategia, paciencia y conocer tus movimientos. Mi hermano, por otro lado, pensaba que solo se trataba de cobrar el alquiler. Después de que el abuelo murió, la familia lo puso a cargo de la casa adosada. Él se encargaba de los contratos de arrendamiento, el mantenimiento, todo. Incluso me hizo un buen precio en mi apartamento de una habitación, 55.000 pesos al mes, 10.000 pesos menos que el precio de mercado. Estaba agradecida, pero podía notar que él lo veía como caridad, un favor para la hermana menor. Me llamaba, con la voz rebosante de superioridad, para recordarme la suerte que tenía. De nada por el descuento, decía, como si le debiera la vida. Una vez, en una carne asada familiar, se jactó de sus habilidades de gestión mientras yo estaba allí de pie con un refresco, mordiéndome la lengua. Mis primos se rieron entre dientes y mi tía le dio una palmada en la espalda. No era solo él. Todos asumían que yo iba por la vida sin esfuerzo, apenas subsistiendo. No sabían ni la mitad. El abuelo me había enseñado más que solo historias. Me había dejado algo que nadie más sabía, algo que mantuve en secreto hasta el momento adecuado. Yo no era simplemente una trabajadora autónoma con un apartamento barato. Estaba jugando una partida más larga. Cada vez que caminaba por Polanco, pasaba por la casa adosada y sentía las lecciones del abuelo en mis huesos. Mi hermano pensaba que él dirigía el espectáculo, pero no tenía ni idea de lo que yo había estado construyendo. Había pasado años aprendiendo los entresijos de las propiedades, permisos, renovaciones, leyes de inquilinos, todo lo que él ignoraba mientras perseguía su oficina de la esquina. Me enviaba mensajes de texto sobre alquileres atrasados o reparaciones, actuando como si yo fuera una carga.
Una vez, incluso sugirió que consiguiera un trabajo de verdad, para poder permitirme un lugar mejor. Yo simplemente asentía, manteniendo mis cartas cerca del pecho. Mis primos susurraban sobre mi vida sencilla y mi tío me preguntaba si necesitaba consejos profesionales. Yo no discutía. Dejaba que pensaran lo que quisieran. Ese martes, entré en la vieja casa del abuelo Clemente para la reunión familiar, preparándome para las comparaciones habituales. La reunión familiar de ese día comenzó como cualquier otra, tensa, con todos fingiendo llevarse bien. Me senté en la larga mesa del comedor, sintiendo el peso de una docena de pares de ojos. Mi hermano se puso de pie, ajustándose la corbata como si estuviera a punto de hacer una presentación en una sala de juntas. Sostuvo un gráfico brillante, del tipo que verías en una presentación corporativa, y comenzó a hablar sobre ajustes de mercado, para los alquileres de la casa adosada. Su voz era aguda, segura, como si fuera el dueño del lugar. Luego se volvió hacia mí, con una sonrisa fría, y anunció que me subía el alquiler a 160.000 pesos al mes, el triple de lo que había estado pagando. Necesitas saber cuál es tu lugar como parásito, dijo, dejando que la palabra flotara en el aire. La habitación explotó con exclamaciones de asombro. Mi tía soltó una carcajada sonora, cubriéndose la boca demasiado tarde. Mi tío se removió incómodo, evitando mi mirada. Mis primos, dos chicas con sus llamativos atuendos de diseñador y dos chicos con sonrisas engreídas, no pudieron contener la risa. Uno de ellos, un chico con una chaqueta elegante, se inclinó y le susurró algo a su hermana, quien se rió aún más fuerte. Sentí que el calor subía por mi pecho, pero no me inmuté. Había oído cosas peores de esta multitud. En cambio, me eché hacia atrás, crucé los brazos y asentí levemente, como si solo estuviera asimilándolo. Mi hermano continuó, agitando su gráfico como una bandera de victoria, señalando cómo el mercado de alquileres de la Ciudad de México justificaba su decisión. 55.000 pesos era un favor, dijo, su tono goteando lástima. Es hora de madurar. Mi tía asintió, sus pendientes brillando mientras se mostraba de acuerdo sobre la justicia. Una prima, una chica con un corte de pelo bob afilado, intervino, sí, no puedes esperar limosnas para siempre. La otra chica sonrió con suficiencia, bebiendo su vino. Los chicos intercambiaron miradas como si estuvieran al tanto de algún chiste privado. Mi tío finalmente habló, murmurando algo sobre que el amor duro era bueno para mí. No discutí. No lo necesitaba. Saqué mi teléfono del bolsillo, manteniéndolo bajo la mesa. Mis dedos se movieron rápido, escribiendo un mensaje rápido a Carlos, mi asistente. Él estaba cerca, y yo sabía que estaría listo. Pulsé enviar y guardé el teléfono, mi rostro todavía tranquilo, casi aburrido. Mi hermano estaba a mitad de una frase, predicando sobre la responsabilidad, cuando mi tía intervino de nuevo, diciendo que yo debería dar un paso al frente, como él lo hizo. Los primos seguían riéndose, lanzando comentarios sobre mi pequeño trabajo como autónoma, y como nunca igualaría el éxito de mi hermano. Dejé que hablaran, sus voces mezclándose en un zumbido. Había pasado años tragándome sus pullas, sus suposiciones de que yo simplemente iba por la vida sin esfuerzo. No sabían lo que yo sabía. No sabían lo que el abuelo me había dado, lo que yo había construido con ello. Mi hermano pasó a otro gráfico, hablando monótonamente sobre el valor de las propiedades en Polanco. Amaba el sonido de su propia voz, amaba la forma en que la familia pendía de cada una de sus palabras. Miré alrededor de la mesa, observando sus rostros, engreídos, compasivos o simplemente divertidos. Pensaban que este era mi punto de quiebre, el momento en que finalmente me derrumbaría bajo su juicio. Pero no me estaba derrumbando. Estaba esperando. Mi teléfono vibró suavemente en mi bolsillo. Una respuesta de Carlos. No la revisé. No lo necesitaba. Sabía que estaba en camino, y sabía lo que traía. Los gráficos de mi hermano, su sonrisa engreída, toda su actuación, estaban a punto de no significar nada. Mientras Javier agitaba sus gráficos sobre la mesa antigua del abuelo, miré mi teléfono, sabiendo la verdad que él desconocía. Mientras la reunión familiar se alargaba, me senté en silencio, mi mente retrocediendo a 3 años atrás. El abuelo Clemente siempre había sido mi mayor apoyo, la única persona que vio algo en mí que el resto de la familia no veía.
Mientras mi hermano estaba ocupado persiguiendo ascensos, yo pasaba horas con el abuelo en su estudio de Polanco, escuchando sus historias sobre bienes raíces. Se reclinaba en su silla crujiente, con los ojos brillantes, y hablaba de cómo la propiedad no era solo ladrillos y cemento. Era poder, legado, una forma de ser más listo que el mundo. No dejes que nadie te diga lo que vales, Sofía, decía, tocándose la sien. Juega la partida larga. Absorbí cada palabra, aprendiendo sobre contratos de arrendamiento, leyes de zonificación y la fuerza silenciosa de poseer algo que nadie podía quitarte. Cuando el abuelo falleció, quedé destrozada. Pero entonces recibí una llamada de su abogado. Me había dejado algo que nadie más sabía. Ni mi hermano, ni mi tía, ni mi tío, ni mis primos. Una herencia secreta, 27 millones de pesos, guardados en una cuenta privada. Era su forma de apostar por mí, su forma de decir que creía que yo podía hacer más que simplemente seguir la sombra de mi hermano. No se lo dije a nadie. En lugar de eso, me puse a trabajar. Había estado estudiando el mercado de Polanco durante años, viendo cómo subían los precios, aprendiendo a detectar una buena oportunidad. Con el dinero del abuelo y un préstamo bancario, compré la casa adosada de la familia, la misma en la que estábamos sentados ahora a través de una sociedad de responsabilidad limitada que creé. Era un edificio pequeño e histórico, 4 unidades, incluido el ático que alquilaba mi hermano. Él pensaba que la estaba administrando, cobrando el alquiler, firmando contratos, actuando como el mandamás. No tenía ni idea de que yo era la dueña de cada centímetro cuadrado. No la compré para demostrar nada. La compré porque el abuelo me enseñó a pensar en el futuro, a construir algo real. Establecer la sociedad de responsabilidad limitada no fue fácil, papeleo, honorarios legales, reuniones con contables. Pero amé cada segundo. Lo mantuve en secreto, dejando que mi hermano creyera que él estaba al mando. Me enviaba correos electrónicos sobre problemas de inquilinos o costos de mantenimiento, siempre con ese tono condescendiente, como si yo tuviera suerte de vivir en su edificio por 55.000 pesos al mes. Mis primos dejaban caer indirectas en las cenas familiares, diciendo que debería estar agradecida por su generosidad. Mi tía una vez lo llamó un trato estupendo, como si yo no pudiera sobrevivir sin él. Yo simplemente sonreía, asentía y guardaba mi secreto. La sociedad de responsabilidad limitada era mi escudo, mi prueba de que no era la fracasada que ellos pensaban. De vuelta en la reunión, mi hermano seguía agitando sus gráficos, predicando sobre las tarifas del mercado y la responsabilidad. La familia asentía, la risa de su comentario sobre el parásito, todavía resonando en mis oídos. Miré mi teléfono de nuevo, comprobando la hora. Le había enviado un mensaje de texto a Carlos hacía 10 minutos, justo después del gran anuncio de mi hermano. Carlos era mi asistente, agudo y confiable, siempre listo para respaldarme. Él sabía la verdad sobre la casa adosada y tenía los documentos para demostrarlo, escrituras, contratos, todo sellado y firmado. Escribí un último mensaje: trae la carpeta ahora. Luego me eché hacia atrás, con el corazón tranquilo, el rostro inexpresivo. Pensaban que me tenían acorralada, pero estaban equivocados. Yo no era solo una inquilina en el edificio del abuelo. Era la dueña, y mi hermano estaba a punto de descubrirlo. 15 minutos pasaron en el viejo reloj del abuelo. Entonces, oí pasos en el porche crujiente de afuera. El aire en la casa del abuelo en Polanco se volvió denso cuando la puerta principal se abrió. Carlos, mi asistente, entró, sus zapatos pulidos resonando en el suelo de madera. Llevaba una elegante carpeta negra, su rostro tranquilo pero concentrado, como si hubiera hecho esto 100 veces. La charla de la familia se detuvo en seco. Mi hermano se congeló a mitad de la frase, con sus preciosos gráficos todavía en la mano, sus ojos lanzándose hacia Carlos. Permanecí sentada, con una expresión vacía, observando cómo cambiaba el ambiente de la habitación. Carlos caminó directamente hacia la mesa del comedor y dejó la carpeta con un suave golpe. Sofía me pidió que trajera esto, dijo, con voz firme, entregándome los documentos. Abrí la carpeta, revelando una pila de papeles, escrituras, contratos, todos sellados con el nombre de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. La hoja superior llevaba mi nombre como la única propietaria de la casa adosada. La mandíbula de mi hermano se tensó. ¿Qué es esto?, espetó,
su voz quebrándose lo suficiente como para delatar su pánico. Deslicé la escritura sobre la mesa, dejando que hablara por sí misma. Soy la dueña del edificio, Javier, dije, mi tono uniforme, casi amable. Cada unidad, incluido tu ático. La habitación quedó en silencio, salvo por un agudo jadeo de mi tía. Mis primos intercambiaron miradas de asombro, sus sonrisas anteriores desaparecidas. Mi tío se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para ver los papeles, mientras mi tía se aferraba a su collar, con el rostro pálido. Mi hermano agarró la escritura, su mano temblando mientras la escaneaba. Esto no puede ser legal, tartamudeó, pasando las páginas. Yo administro este lugar. ¿Sabrías si tú? Se interrumpió, dándose cuenta de que la familia estaba observando, sus susurros comenzando a ondular. El abuelo me dejó lo suficiente para comprarlo hace 3 años, dije, manteniendo mis ojos en él. Lo hice a través de una sociedad de responsabilidad limitada. Lo has estado administrando para mí, no para la familia. Mi prima Lorena tosió, moviéndose en su asiento. Mateo, uno de los chicos, murmuró algo por lo bajo, pero no lo entendí. Mi tía intentó hablar, luego se detuvo, con los labios apretados. El rostro de mi hermano se enrojeció. Estás mintiendo, dijo, pero su voz vaciló. Se volvió hacia Carlos, señalando con un dedo. Tú la ayudaste a falsificar esto, ¿verdad? Carlos no se inmutó. Comprueba las firmas, respondió fríamente. Está todo notariado. Mi tío cogió un contrato, con el ceño fruncido, y asintió lentamente, como si no pudiera negar la verdad. Me incliné hacia adelante, mi voz baja pero firme. Este es el trato, Javier. El alquiler de tu ático es ahora de 320.000 pesos al mes, con efecto inmediato. Ese es el precio de mercado, el doble de lo que estás pagando ahora. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se abrió, pero no salieron palabras. No puedes permitirte eso, ¿verdad?, añadí, dejando que la ironía calara. Él había triplicado mi alquiler a 160.000 pesos, pensando que podría echarme. Pero sus propios ingresos, por muy lujosos que fueran, no podían cubrir 320.000 pesos después de impuestos y su ostentoso estilo de vida. Los susurros de la familia se hicieron más fuertes. Andrea, una de mis primas, murmuró, habla en serio. Sebastián, otro primo, sacudió la cabeza, atónito. Mi tía miró a mi tío, que simplemente miraba la mesa, sin palabras. Javier lo intentó de nuevo, su voz desesperada. No puedes simplemente cambiar el contrato de arrendamiento así. Hay leyes. Incliné la cabeza, impasible. Arrendamiento de mes a mes, Javier. Lo consulté con mi abogado. Puedo subirlo con un preaviso de 30 días. Carlos asintió, sacando otro documento, un contrato de arrendamiento con la firma de Javier. La habitación parecía encogerse, los ojos de la familia rebotando entre mi hermano y yo. Se habían reído cuando me llamó parásito, pero ahora lo estaban cuestionando a él. No necesité decir más. El papel lo decía todo. 2 semanas después, de vuelta en mi oficina en Polanco, veía llegar las notificaciones de las consecuencias. Mi teléfono vibraba con mensajes de texto y correos electrónicos, en su mayoría de la familia. Algunos suplicando, otros enfadados, pero yo todavía estaba reviviendo el momento en que le di la vuelta a la tortilla a Javier. Esa noche en la reunión, después de haber presentado los documentos de propiedad, no había terminado. Miré directamente a mi hermano, con el rostro todavía congelado por la conmoción, y solté la verdadera bomba. Javier, dije, mi voz cortando el tenso silencio de la habitación. Has estado pagando 160.000 pesos al mes por ese ático. Una ganga, la verdad, ya que el precio de mercado en Polanco es de 320.000 pesos. Sus ojos se abrieron de par en par, y los murmullos de la familia se detuvieron en seco. Me incliné hacia adelante, con las manos cruzadas. Obtuviste un descuento del 50%, igual que el que me diste a mí. Es curioso cómo no mencionaste eso cuando me llamaste parásito. La habitación parecía que podría implosionar. Mi tía, Patricia, se aferró a su bolso, con los nudillos blancos. El tío Ricardo, generalmente tan callado, tosió y miró hacia otro lado. Mis primos Lorena, Andrea,
Mateo y Sebastián se sentaron rígidos, su confianza anterior desaparecida. Javier tartamudeó, eso no es. ¿Cómo supiste? Pero lo interrumpí. Soy la dueña del edificio, dije. Conozco cada contrato de arrendamiento, cada trato. No eres el único que consiguió un descuento. Miré a la familia, dejando que eso calara. La tía Patricia y el tío Ricardo también tenían alquileres con descuento, pero mis primos estaban pagando las tarifas completas del mercado. El rostro de Lorena se contrajo como si estuviera haciendo los cálculos. Mateo se movió, con la mandíbula apretada. No lo sabían, y ahora se preguntaban quién más tenía un trato preferencial. Se acabaron los descuentos, anuncié, con los ojos fijos en Javier. Tu alquiler es de 320.000 pesos al mes ahora, a partir del próximo mes. Págalo, o estarás fuera en 30 días. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Ganaba quizás 180.000 pesos al mes después de impuestos. Con los pagos de su coche, las cenas elegantes y los trajes de diseñador, 320.000 pesos era un sueño imposible. Él lo sabía, y yo también. No puedes hacer esto, finalmente logró decir, con la voz temblorosa. Eres mi hermana. Incliné la cabeza, mi expresión fría. Y tú eras mi hermano cuando triplicaste mi alquiler a 160.000 pesos. Lo justo es justo, ¿verdad? La ironía le cayó como una bofetada. Había intentado exprimirme, pensando que yo era indefensa, pero ahora él era el que estaba atrapado. La tía Patricia rompió el silencio, su voz aguda. Sofía, vas a subir el alquiler a todo el mundo. Me volví hacia ella, tan tranquila como siempre. No a todo el mundo. Revisaré los contratos de arrendamiento caso por caso. Algunos de ustedes podrían mantener sus descuentos si los necesitan. No di nombres, pero el tío Ricardo, jubilado y con ingresos fijos, se relajó ligeramente. Lorena, que acababa de presumir de su nuevo apartamento, parecía inquieta. Andrea le susurró algo a Sebastián, quien negó con la cabeza. Estaban empezando a ver el panorama general. Javier no era el único que me había subestimado, pero él era el que estaba pagando el precio. Javier lo intentó una última vez, su voz baja, casi suplicante. Podemos hablar de esto en privado, dijo. Negué con la cabeza. No, Javier. Tú hiciste esto público cuando trajiste tus gráficos. Ahora vives con ello. El silencio atónito de la familia fue ensordecedor. Se habían reído de mí, se habían puesto de su lado, pero ahora veían la verdad. Yo tenía las llaves, literalmente. Para la Nochebuena, la familia se reunió de nuevo en la casa del abuelo, pero el silencio pesaba más que el aroma del pavo. Las consecuencias de la última reunión habían dejado a todos en vilo. Javier había pasado las últimas 2 semanas bombardeando mi teléfono, dejando mensajes de voz que comenzaban con disculpas y terminaban con súplicas para hablar en privado. Sofía, lo siento, vale, había dicho en uno, su voz más suave de lo que nunca la había oído. No quise presionarte así. ¿Podemos simplemente arreglar esto, tú y yo? No le devolví la llamada. Aparecía en mi oficina, merodeando afuera con una sonrisa nerviosa, pidiendo 5 minutos para renegociar. Yo simplemente negaba con la cabeza y le señalaba los términos del contrato, 320.000 pesos al mes por su ático. Sin excepciones. Tienes 30 días para pagar o mudarte, le dije, mi voz plana. Esa es la ley. Las reglas de arrendamiento de la Ciudad de México eran claras, y no las iba a torcer por él. Lo intentó todo. Envió largos mensajes de texto sobre la lealtad familiar, incluso mencionó el nombre del abuelo, diciendo que él querría que permaneciéramos unidos. No me lo creí. Había triplicado mi alquiler sin pensarlo 2 veces, creyendo que podía intimidarme para que me fuera de mi casa. Ahora estaba desesperado, con su gran salario al límite por su estilo de vida, préstamos del coche, vacaciones, trajes a medida. 320.000 pesos al mes era un muro que no podía escalar. Al final de los 30 días, cedió. Recibí un escueto mensaje de texto suyo diciendo que había encontrado un pequeño apartamento de una habitación en un suburbio más barato fuera de la Ciudad de México, probablemente costándole una fracción de lo que había pagado por el ático. No respondí.
Él había tomado sus decisiones, y yo había tomado las mías. El resto de la familia tampoco quedó exenta. Había pasado esas 2 semanas revisando cada contrato de arrendamiento en el edificio. La tía Patricia, el tío Ricardo y un par de primos eran inquilinos, y envié nuevas notificaciones a través de Carlos, mi asistente. El plan era simple, un aumento del 10% en el alquiler cada año para la mayoría de ellos, a partir del próximo mes, para acercar sus tarifas al valor de mercado. Polanco no era barato, y yo no dirigía una organización benéfica para gente que podía permitirse pagar. Pero hice excepciones. El tío Ricardo, jubilado y arreglándoselas con una pensión, pudo mantener su descuento. Su alquiler se mantuvo en 55.000 pesos, muy por debajo del mercado. Recordaba cómo se había mantenido en silencio cuando Javier me atacó, sin unirse nunca a las risas. Eso contaba para algo. La tía Patricia, que se había reído de las pullas de Javier, recibió el aumento completo del 10%. Podía asumirlo con sus ahorros. En la mesa de Nochebuena, la tensión era palpable. Lorena, una de mis primas, picoteaba su plato, evitando mi mirada. Había recibido un aviso de aumento de alquiler y no estaba contenta. 10% es mucho, Sofía, murmuró, apenas audible. Me encogí de hombros. El mercado está subiendo. Todavía estás por debajo de la media de Polanco. Mateo, otro primo, intentó aligerar el ambiente, bromeando sobre el bacalao, pero su risa fue forzada. Andrea y Sebastián, los otros primos, mantuvieron la cabeza gacha, claramente conscientes de que sus contratos de arrendamiento estaban bajo revisión. La tía Patricia, usualmente habladora, estaba apagada, su tenedor raspando el plato. El tío Ricardo, sin embargo, me dio un pequeño asentimiento, como si apreciara el respiro que le había dado. No le devolví la sonrisa, pero me di cuenta. La ausencia de Javier era lo más ruidoso en la habitación. Me había enviado un mensaje de texto esa mañana diciendo que no podía venir, demasiado ocupado instalándose en su nuevo lugar. No me importó. La familia sabía que se había mudado, y los susurros al respecto se habían extendido. Ya no se reían de mí. En cambio, me observaban como si fuera una extraña, alguien a quien habían subestimado durante años. No me regodeé. No lo necesitaba. El poder había cambiado, y ellos lo sentían. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos, confirmando que los avisos de arrendamiento habían sido entregados. Lo dejé y tomé un sorbo de vino, dejando que el silencio hablara por sí solo. Mirando hacia atrás desde mi tranquila vista de Polanco, vi que el regalo del abuelo Clemente no fue solo dinero. Fue el poder de mantenerme firme. La cena de Nochebuena en casa del abuelo fue diferente este año. La larga mesa estaba puesta con todo lo habitual: pavó, relleno, postres, pero el ambiente era de todo menos festivo. Javier se sentó en el extremo más alejado, su habitual arrogancia desaparecida, reemplazada por una postura encorvada y una mirada tensa a su plato. Había perdido su ático, mudándose a un estrecho apartamento de una habitación en un suburbio fuera de la Ciudad de México, muy lejos del lujo que había ostentado. Peor aún, su brillo profesional había sufrido un golpe. La noticia de nuestro drama familiar se había filtrado a las redes sociales. Alguien, probablemente un primo, había publicado sobre la reunión en X, y se extendió. Los clientes comenzaron a susurrar, cuestionando su juicio. Una cuenta importante se retiró la semana pasada, y él no pudo ocultar el golpe. No sentí lástima por él. Había intentado quebrarme, triplicando mi alquiler a 160.000 pesos, pensando que cedería. En cambio, le di la vuelta, subiendo el suyo a 320.000 pesos, el precio de mercado de su preciado ático. No podía pagarlo, no con su salario al límite por préstamos y un estilo de vida que no podía sostener. Esa fue la lección: la falta de respeto tiene un costo. No puedes llamar a alguien parásito, echarlo de su casa y salirte con la tuya. No necesité regodearme. Los resultados hablaban por sí mismos. La familia también sintió el cambio. La tía Patricia mantuvo los ojos en su copa de vino, su charla habitual reemplazada por sorbos nerviosos. El tío Ricardo, a quien había eximido de los aumentos de alquiler debido a sus ingresos fijos, me dio un silencioso «gracias» antes del postre. Mis primos Lorena, Andrea,
Mateo y Sebastián apenas hablaron. Todos habían recibido mis avisos de aumento de alquiler, un 10% al año, y sabían que no estaba bromeando. Lorena intentó conversar sobre el clima, pero su voz se quebró y se rindió. El silencio era más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. No me había ablandado con Javier. Había enviado otro mensaje de texto de disculpa esa mañana, corto y cuidadoso, como si estuviera andando con pies de plomo. ¿Podemos hablar, Sofía? Estuve equivocado. No respondí. Había escuchado sus excusas antes, sus súplicas de tratos privados, y ya estaba harta. No había forma de arreglar esto. Había cruzado una línea, y yo no estaba aquí para reconstruir los puentes que él había quemado. Le había dicho a Carlos, mi asistente, que dejara de reenviarme sus mensajes. Mi atención estaba en el edificio, ahora valorado en 90 millones de pesos, un testimonio de la fe del abuelo en mí. Lo había comprado con su regalo, unos 27 millones de pesos secretos, y lo había convertido en algo más grande. Esa fue mi victoria, silenciosa, pero innegable. Javier apenas me miró desde el otro lado de la mesa. Cuando lo hizo, sus ojos estaban cansados, no enojados. Sabía que había perdido más que un ático, había perdido el respeto de la familia, el pedestal que había construido para sí mismo. No necesité decirlo. La silla vacía donde solía presidir, agitando sus gráficos, decía suficiente. Mis primos susurraban sobre él cuando pensaban que no estaba escuchando, preguntándose cómo se recuperaría. No me importaba. Mi atención estaba en el panorama general, administrar mi edificio, tomar decisiones justas pero firmes y demostrar que no era el eslabón débil que todos habían asumido. Las lecciones del abuelo resonaban en mi cabeza: juega la partida larga, mantente alerta, no dejes que nadie defina tu valor. Javier lo había intentado, y le costó todo lo que valoraba. No necesitaba aplausos ni reconciliación. Tenía mi casa, mi negocio y el poder de decidir quién se quedaba y quién no. Eso era suficiente. Use ero apan ero daun to selectatern, enter to jam to it, and escape toriten to the chat.